Buenas tardes, muchachos. Les saluda la profesora Mariela Ponce, maestra de Lengua y Literatura del séptimo grado. El día de hoy vamos a iniciar con la reflexión: las raíces de la educación son amargas, pero sus frutos son dulces. Vamos a trabajar el día de hoy con el tema las oraciones simples. Vamos a iniciar con la definición de lo que es oraciones simples. La oración simple es la mínima unidad del habla con sentido completo. Las oraciones simples están constituidas por un sujeto y un predicado. Tenemos aquí los dos ejemplos. La casa de Aurora es bonita, el niño estudia mucho. Las oraciones simples son las que se forman con un solo verbo. Por ejemplo, Luis lee un libro interesante. En este caso, ¿cuál es el verbo o forma verbal conjugada? En este caso tenemos que es lee. Los niños estudian la lección. Manuel y Carmen escriben una carta. En la última oración vamos a observar que la forma verbal conjugada es escriben. Manuel y Carmen sería en este caso el sujeto de la oración. Las oraciones simples tienen la siguiente estructura. Toda oración simple tiene un sujeto, que es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. En este caso, ¿de quién se habla en la oración? Luis lee un libro interesante. Estamos hablando de Luis. Luis es el sujeto de esta oración. La segunda parte de la oración es el predicado, que es todo lo que se dice acerca del sujeto. Su núcleo es el verbo. En este caso, tenemos en la oración Luis lee un libro interesante, que un libro interesante sería la parte del predicado. La oración simple se clasifica según la actitud del hablante. Dentro de la clasificación tenemos las oraciones imperativas, que son aquellas que hablan de una orden. Tenemos las oraciones dubitativas, que son las que expresan una duda o probabilidad. Tenemos las oraciones interrogativas, que son las que se usan para interrogar a fin de obtener una información. Las oraciones desiderativas, que son las que expresan el deseo de que ocurra un hecho. Por acá tenemos las oraciones exclamativas, que son las expresiones directas que utilizamos para las emociones. Y tenemos las enunciativas, que son las que afirman o niegan la realidad de un hecho. Vamos a observar algunos ejemplos de las oraciones simples. La oración simple también está clasificada según el número de miembros. Tenemos las unimembres, por ejemplo, silencio, cállate, compuestas únicamente por una palabra. La oración bimembre es la otra clasificación, referida a las oraciones que están compuestas por un sujeto y un predicado. Por ejemplo, en la oración Carlos fue al cine, vamos a encontrar que Carlos es el sujeto de la oración y fue al cine sería la parte del predicado. En la segunda oración tenemos Pedro lee un libro. El sujeto de esta oración es Pedro. El resto es la parte del predicado, que en este caso sería lee un libro. Tenemos, por ejemplo, en las oraciones declarativas, que son las que se usan para afirmar un hecho, María no vino a clases, Carmen llegó de viaje. Esa es una oración simple que sirve para afirmar o negar un hecho. Oraciones exclamativas son las que expresan sentimientos o tristeza. Aquí tenemos los siguientes ejemplos. Ay, se cayó. Qué hermoso paisaje. No puede ser. Ejemplo de oraciones interrogativas.
¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Puedo ir contigo? ¿Saldremos a pasear? Imperativas. Tenemos aquí los ejemplos de las oraciones imperativas o aquellas que sirven para dar órdenes o mandatos. Realiza tu tarea. Ve por el pan. Sale inmediatamente. En otro orden, jóvenes, tenemos las formas no personales. Las formas no personales del verbo son aquellas formas que no admiten un pronombre personal. Y en este caso tenemos tres clasificaciones. Tenemos los verbos en infinitivo, que son aquellos que terminan en ar, ir. Por ejemplo, tenemos el verbo cantar, beber y reír. La otra forma no personal es el gerundio, que son aquellos verbos terminados en ando y endo. Por ejemplo, amando y bebiendo. Y la última clasificación es la forma del participio, que son todos aquellos verbos terminados en ado, ido. Y aquí tenemos los ejemplos: callado, salido. También tenemos la terminación so y to. Por ejemplo, visto, hecho, impreso. Les presento ahora algunos ejemplos de formas no personales ya dentro de la oración simple. La señora pudo volver a comprar. En este caso, el verbo comprar está en infinitivo y para que pueda tener sentido dentro de la oración, se auxilia del verbo pudo. La señora pudo volver a comprar. Aquí tenemos dos verbos en infinitivo, como es volver y comprar. Y para que dentro de la oración tenga sentido y coherencia, se auxilia de el verbo pudo. La niña está sonriendo. Si ustedes observan, aquí tenemos otra forma no personal y está auxiliada por el verbo estar. Ella ha salido, otro ejemplo de oración simple utilizando formas no personales. En este caso, la forma salido, que termina en ido, va auxiliada por el verbo haber. Ella ha salido. Ahora vamos a interpretar el siguiente texto donde se utilizaron oraciones simples y formas no personales del verbo. Quiero que observen bien de qué manera las oraciones simples están dentro de este texto, así como las formas no personales del verbo. Lo más importante de las oraciones simples y de las formas no personales del verbo es que podamos apropiarnos del uso de estas dentro de la redacción. Vamos a ir observando el texto y vamos a ir identificando cómo están allí las oraciones simples. Mariana organizó una fiesta, aprovechó que no tendría clases y decidió invitar a algunos amigos. Mariana se estaba arreglando. Al bajar, nota que hay muchísima gente y no se había preparado lo suficiente. Mariana reúne a sus amigos y les dice que las chicas van a cocinar y los chicos van a lavar los platos. Mientras nosotras cocinamos, ustedes atienden a los invitados. De este modo, los amigos pudieron disfrutar de una tarde agradable. Si observamos en este párrafo, encontramos las oraciones simples utilizadas. La primera oración simple la tenemos acá. Mariana organizó una fiesta, aprovechó que no tendría clases y decidió invitar a algunos amigos. En este caso, el sujeto de esta oración es Mariana. Tenemos el verbo organizó y el resto de la oración como parte del predicado. En la segunda oración, Mariana se estaba arreglando. Al bajar, nota que hay muchísima gente y no se había preparado lo suficiente. En esta segunda oración vamos a observar que el sujeto es Mariana,
el resto es el predicado. Y aquí vamos a observar cómo en la oración hacemos uso de las formas no personales auxiliadas por otra forma verbal conjugada. En el caso de la segunda oración vamos a encontrar estaba arreglando. Arreglando es una forma no personal del verbo que va auxiliada por la forma verbal estaba. Mariana reúne a sus amigos y les dice que las chicas van a cocinar y los chicos van a lavar los platos, mientras nosotras cocinamos y ustedes atienden a los invitados. Aquí observamos igual que Mariana es el sujeto de la oración, el resto es el predicado y de igual forma vamos a observar que hay formas no personales del verbo auxiliadas por otras formas verbales para poder tener sentido dentro de la oración. Bien, chicos, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Recuerden que este video, que esta clase tienen que haberla visto, tienen que analizar bien el contenido para luego exponer sus dudas en la videoclase que tendremos posteriormente. Ha sido todo un placer estar con ustedes el día de hoy. Tomen nota para poder aclarar sus dudas posteriormente. Buenas tardes.